Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se ve el éxito cuando el corazón atraviesa una tormenta de incertidumbre? Hoy les traigo una historia que combina el brillo de los reflectores, el retumbar de los bajos en una noche mágica y, por supuesto, ese misterio amoroso que nos tiene a todos conteniendo la respiración. Mientras medio mundo se pregunta qué está pasando realmente en la vida sentimental de nuestro querido Can Yaman, su supuesta expareja, la talentosa DJ Sarah Bluma, ha decidido que la mejor respuesta no son las palabras, sino el ruido ensordecedor de una multitud de 4.000 personas coreando su nombre en una noche inolvidable en Georgia. Prepárense, porque lo que sucedió en el Crystal VIP Club no fue solo una fiesta. Fue una declaración de intenciones, un grito de guerra envuelto en música electrónica y luces de neón que nos deja una pregunta en el aire. ¿Está Sarah Bluma bailando para olvidar o para celebrar su nueva libertad? Quédense conmigo, porque vamos a analizar cada detalle de esta noche épica y lo que significa para el futuro de esta pareja que nos tiene en vilo. Hablemos primero del escenario, porque mis queridos amigos, lo que se vivió en Georgia bajo el nombre de Love in Georgia no tiene precedentes recientes. Imaginen un océano de gente, 4.000 almas vibrando al unísono en el prestigioso Crystal VIP Club. No estamos hablando de una simple reunión de fin de semana, estamos hablando de una producción faraónica diseñada para dejar huella. La organización tiró la casa por la ventana para demostrar su poderío y prestigio. 15 artistas diferentes, sí, escucharon bien, 15 talentos se dieron cita para mantener la energía al máximo nivel. La estructura del evento fue simplemente colosal, con 2 escenarios funcionando simultáneamente, creando una atmósfera eléctrica donde los espectáculos de luces cortaban la oscuridad y los cuerpos no dejaban de moverse ni un segundo. Las imágenes que nos llegan son de un montaje rápido, frenético, donde se ve la euforia pura, una marea humana entregada al ritmo, demostrando que este evento fue, sin duda, la joya de la corona del entretenimiento en la región. Y en medio de este torbellino de éxito, de luces estroboscópicas y decibelios, brillaba con luz propia Sarah Bluma. Que ella haya sido elegida para formar parte de este cartel estelar es un logro inmenso que no podemos pasar por alto. Subirse a ese escenario, frente a miles de personas que esperan lo mejor, requiere no solo talento técnico, sino una fortaleza mental de acero, especialmente cuando tu vida privada está siendo escudriñada con lupa por cada fanático de las telenovelas turcas alrededor del mundo. Sarah no solo cumplió, sino que conquistó. Se la vio profesional, entregada, conectando con el público a través de sus mezclas, demostrando que su carrera es una prioridad absoluta. Pero aquí es donde entra la parte jugosa, esa que todos ustedes están esperando que comente. Mientras Sarah hacía vibrar a Georgia, no podemos ignorar el elefante en la habitación, su relación con Can Yaman. Aunque ninguno de los dos ha salido a dar un comunicado oficial con sello y firma diciendo, hemos terminado, el silencio a veces grita más fuerte que cualquier declaración. Nosotros que llevamos años siguiendo estas historias, intuimos, olemos en el aire que la ruptura es un hecho, o al menos, una pausa muy dolorosa. Ver a Sarah tan enfocada en su trabajo, viajando, cumpliendo con compromisos de esta magnitud, nos pinta el retrato de una mujer que ha decidido refugiarse en su pasión y en su hijo. Se dice en los pasillos de las redes sociales, y las malas lenguas comentan, que Sarah está utilizando esta agenda laboral tan apretada como un escudo, una forma de mantenerse en pie mientras las aguas de su vida personal se calman. Es admirable ver cómo se aferra a su profesión con una dedicación meticulosa y abnegada, sin dejar que el drama afecte su performance en la cabina del DJ. Ahora bien, la gran incógnita que nos quita el sueño a todos es lo que pasará en los próximos días. El calendario no perdona, y las festividades están aquí. Sabemos que Can Yaman se encuentra en Turquía, disfrutando de las vacaciones de Navidad en su natal Estambul, rodeado de su familia y amigos, tal vez buscando ese calor de hogar que tanto se necesita cuando el corazón está un poco frío. Por otro lado,
Sara acaba de terminar este evento monumental en Georgia. La pregunta del $1.000.000, la que inunda mi bandeja de entrada y los comentarios de todas mis redes sociales es: ¿cuál es el siguiente destino en el boleto de avión de Sara? ¿Hará una escala sorpresa en Estambul? ¿Veremos ese reencuentro cinematográfico bajo las luces del Bósforo? Hay dos teorías muy fuertes circulando ahora mismo. Los más románticos, esos que no pierden la esperanza, aseguran que el amor no desaparece de la noche a la mañana y que quizás, solo quizás, aprovechen estas fechas mágicas para verse, aclarar las cosas y darnos el regalo de Navidad que todos queremos: una foto juntos. Imaginan un encuentro discreto, lejos de las cámaras, donde puedan hablar de su futuro. Sin embargo, los más realistas, y quizás los más observadores de las señales que ambos han estado enviando, temen que Sara tome un vuelo directo de regreso a Italia. Si ella decide volver a casa, sin pasar por Turquía, sería la confirmación definitiva de que este capítulo de amor se ha cerrado, o al menos, que la pausa es mucho más seria de lo que pensábamos. ¿Es un amor acabado o simplemente un amor en stand-by? Es fascinante, y a la vez un poco triste ver cómo dos personas que parecían tenerlo todo pueden distanciarse, pero así es la vida y así es el mundo del espectáculo. Lo que es innegable es la capacidad de resiliencia de Sara Bluma. En lugar de esconderse, se planta frente a 4.000 personas en el Love in Georgia y les dice: aquí estoy yo. Eso, mis queridos seguidores, es digno de aplauso. Mientras esperamos para ver si el GPS de su corazón la lleva a los brazos de Khan o de vuelta a la soledad de su estudio en Italia, nos queda disfrutar de las imágenes de esta fiesta increíble. Porque pase lo que pase con su vida amorosa, profesionalmente Sara está en la cima, y eventos como el del Crystal VIP Club son la prueba viviente de que ella no es solo la ex de, sino una artista con nombre propio. Estaremos muy atentos a sus movimientos en las próximas 24 horas, porque cada paso que dé será una pista crucial para resolver este rompecabezas sentimental. Cada paso que dé será una pista crucial para resolver este rompecabezas sentimental. Porque, al final del día, no olvidemos que nosotros somos los testigos privilegiados de esta novela turca en la vida real. Las redes sociales no mienten y vuestra intuición tampoco. Hay una energía en el aire que nos dice que la última palabra aún no está dicha. Quizás ese anhelado vuelo a Estambul sea solo un deseo colectivo de los fans, o tal vez sea la sorpresa que está a punto de romper Internet. Sea como sea, mantened los ojos bien abiertos y no os perdáis ni un solo detalle, porque en cuanto sepamos si su destino final es el Bósforo o el regreso a Roma, aquí estaremos para analizarlo al minuto. La historia de Sara y Khan aún tiene muchas páginas en blanco, y juntos vamos a estar aquí para leerlas.